quiero que todos ustedes presten atención a lo que vamos a leer, pero quiero que repita algo conmigo, algo que se quede plasmado en su corazón. Y repita juntamente conmigo porque es importante, ¿no? La fe, repita conmigo, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que va a pasar en este momento. Eso debería ocurrir todas las veces que hablamos de la palabra de Dios. Viene la fe. Entonces, la fe es la que va a venir en nuestro corazón. Porque en esta tierra, sin fe, no vamos a poder hacer nada. Definitivamente no hacemos nada. Así que quiero que preste atención para que pueda entender todo lo que voy a compartir en esta tarde. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1 primero. A veces leemos los escritos del Señor y no podemos contemplar lo hermoso de lo que hay. Ya nos hemos contentado con ser cristianos y no es eso. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Voy a empezar por esta parte. Lo que quiero que entiendan que Marcos, este escritor, por lo que describe muchas cosas, es un joven. Y este joven no es mencionado con los apóstoles. Pero también en algunas cosas se va creyendo, y en algunos argumentos de algunas personas, que era un evangelista este varón. Pero este varón, este joven, tiene algo muy especial para escribir este evangelio. Recuerden que los evangelios nos habla del Señor Jesucristo. Ahora, evangelio. La palabra evangelio, años antes de que el Señor Jesucristo viniera, era algo que los griegos, o la lengua griega, que estaba en ese tiempo en el apogeo en el territorio de Israel. Recuerden que antes los que gobernaban Israel eran los griegos. A los griegos después vienen los romanos y conquistan ese lugar, y Jesús viene en el tiempo de los romanos. Pero los griegos tenían una misión muy particular y por eso deja Dios. ¿Cuál era? De implementar este idioma, el griego. El griego koiné, el griego común, porque hay el griego helénico, que ese es el que se daba en Grecia misma, donde era su capital. Pero expandido el territorio, comenzaron a enseñar a todas las personas el griego común. ¿Cómo es el griego común? El griego común es el griego sencillo. Palabras que se hablan y solo se entienden y es para comunicarse. Pero el helénico era muy especial, era gramatical. Recuerden que todo el planeta se llenó de la cultura griega. O sea, los griegos fueron los inventores de todo. Las olimpiadas, la poesía, el teatro, la música. Ellos fueron los autores de todo eso y tuvieron una influencia descrita en la palabra de Dios en el capítulo 8 de que se iba a llenar toda la tierra de esta cultura. Y dicho y hecho es verdad. Pero ahora aparece esta palabra evangelio y uno comienza a mirar en el interlineal griego-español, está clarísimo, evangelius. Evangelius dice. La palabra griega dice evangelius. Y de pronto, ¿qué significaba esta palabra para los griegos? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y de pronto, ¿sabe qué? Los romanos habían copiado de los griegos de que esa palabra evangelio servía para denotar algo que se podía interpretar de dos formas. La primera era buenas nuevas, o la segunda, buenas noticias. Y de pronto utilizaban esto para el César. Al César le llamaban Evangelius. ¿Por qué también le decían Evangelius a César?
porque él era las buenas nuevas, la salvación de Roma. Imagínense, ellos esperaban un Salvador, esperaban una persona que guiase Roma y atribuían esto. Entonces, cuando él comienza a escribir, Marco comienza a escribir, dice principio del Evangelio de Jesucristo. Pone clarísimamente que el Evangelio es de Jesucristo. No pone el Evangelio simplemente. Y pone una palabra, primero, principio. Y esto nos lleva a nosotros a pensar qué es lo que Marcos quería decir, qué es lo que Marcos trataba de transmitir a los cristianos de ese tiempo, a los cristianos de este tiempo. Si usted se fija en Génesis capítulo 1, verso 1, el primer verso de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio, utiliza esa palabra, el inicio, el principio. Y de pronto aquí Marcos dice: quiero que entiendan que el Evangelio, el principio del Evangelio es Jesucristo. Y cuando uno comienza a parafrasear esta palabra, comienzas a buscar en el griego, y el griego a veces te expande un poquito más algunos términos, pero aparte de los términos es el significado el que me interesa, que es transmitirles a ustedes para que puedan entender. La palabra que se conoce como evangelio proviene del sustantivo griego evangelium, ¿ya? Es lo sustantivo, lo principal. Este léxico griego ofrece tres significados o tres formas de expresarlas que son diferentes. Primero, significa las buenas noticias de Dios para los humanos. Para los griegos eso significaba, ¿no? Eso significa las buenas noticias de Dios para los humanos. La segunda dice detalles relacionados con la vida y el ministerio de Jesús. Y el tercero, un libro que trata de la vida y las enseñanzas de Jesús. Poniendo estas tres cosas, ¿con cuál yo me quedo? ¿Cuál es la que Dios quiere enseñarme cuando yo leo los evangelios? Y es la primera, donde dice las buenas noticias de Dios para los humanos. Mientras sí relata cómo Jesucristo caminó, qué cosas hizo, es cierto, la vida que tuvo Jesús, sí, pero era la buena noticia de Dios para los humanos. ¿Y sabe por qué? Porque esa palabra, las buenas noticias, es porque en Génesis 3:15 el Señor le dijo al diablo, aquel que había derrotado al hombre y a la mujer, aquel que había engañado al hombre y a la mujer, aquel que les hizo pecar porque él es pecador desde el principio. Él es el que utilizó a Adán y Eva para que el pecado entrara en el mundo. Si usted se fija, la Biblia nos enseña todo ese relato y todas las cosas claras que deberíamos entender. En Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado a este mundo, y por el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Imagínese este diablo que había derrotado al hombre. ¿En qué? ¿Cómo lo derrotó? No peleó con él, no midieron fuerzas, no midieron poderes, sino que simplemente lo venció con la mentira y el engaño. La mentira y el engaño. Y él le creyó a Satanás y dejó de obedecer a Dios. Hasta el día de hoy ese es el gran problema de todos los seres humanos. Aunque hemos escuchado el evangelio, las buenas noticias de Dios para los hombres, todavía nos queda algo, que seguimos escuchando la voz del enemigo que es contra lo que Dios dijo. Y de pronto este Marcos quiere establecer y decir, escuchen bien, es el evangelio de Jesucristo el primero, el principio de todo esto. Estas son las buenas noticias. Y entonces el Señor, cuando ve que la serpiente
ha triunfado sobre el hombre, ha engañado. Ahí el Señor lo sentencia. Ahí el Señor le dice: vendrá uno, vendrá de la simiente de la mujer, el que te va a pisar la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Te pisará la cabeza, le dice, y le herirás en el calcañar. La herida en el calcañar es para hacer perder la estabilidad total de un ser humano y se derrumba, no se puede parar. Hay historias o fábulas o cuentos que narran cómo era el talón de Aquiles, un griego, el talón de Aquiles. ¿Sabe cómo murió él? Cuando le dieron un flechazo en su talón. Ya no pudo estar de pie. Semejante guerrero, semejante hombre que hacía temblar ejércitos, solo él. Bastó darle en el calcañar para dejarlo desarmado y a la merced de la muerte. Y esto hicieron con el Señor Jesucristo, Satanás, utilizando a los fariseos de ese tiempo y a los romanos que gobernaban. El evangelio había venido a este lugar, las buenas noticias de parte de Dios, y querían matarlo. Por eso en 1 Corintios 1 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero escuche bien, dice la palabra de la cruz. ¿Y quién es la palabra de la cruz? Cristo. No es la cruz la que nos da la victoria. La cruz es el lugar de la muerte de nuestro Señor. ¿Sabe qué? Algunos decían, decía, qué tremendo pensamiento el Espíritu de Dios les ha debido poner. La cruz era el altar del sacrificio del Señor. Porque allí se ofreció Jesucristo para morir por todos nosotros, como un sacrificio vivo y agradable, para pagar un precio muy alto, lo que separaba al hombre y a la mujer de Dios, para acercarlo a Dios, porque todos, Romanos 3:23, estaban destituidos de la gloria de Dios. Imposible que el hombre llegara hacia Dios. Y de pronto aquí Marcos comienza a escribir así el principio del evangelio. Y si ustedes me siguen un poquito, el verso 14 de este primer capítulo, Marcos 1, verso 14 y 15, va a irrumpir nuestro Señor Jesucristo, pero antes va a cumplir justicia. ¿Sabe qué? Cristo empezó con la justicia. No empezó con las ofrendas, no empezó con las dádivas de los hombres, sino empezó con la justicia. ¿Y qué dice? Verso 14. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Imagínese, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que Juan, el que anunciaba, el que preparaba el camino del Señor, fue encarcelado. ¿Y por qué fue encarcelado? Por unas palabras que necesitaba decirle al emperador, que necesitaba decirle a César algo importante, necesitaba decirle a Herodes, a Poncio Pilato, necesitaba decirles la verdad. Y le dice: la mujer de tu hermano es la que está en tu casa y no es tu mujer. ¿Qué pasó con ese profeta? ¿Por qué lo exhortó de esa forma al que era el gobernante de ese lugar, el que llevaba todo, el que atemorizaba al pueblo judío, el que atemorizaba a todos aquellos que eran el pueblo de Dios? Qué coraje de este varón decirle: la mujer que tú tienes es de tu hermano y te las han llevado a tu palacio. Yo no sé si ese es una predicación del evangelio. No, el evangelio no vino con Juan, el evangelio vino con Jesucristo. Por eso digo que el principio es ese. Por eso hay muchas iglesias que están basadas en el bautismo del agua, pero ignoran el evangelio de Cristo, ignoran lo que significa esto, el principio del evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de parte de Dios a los hombres. ¿Y por qué es una buena noticia?
¿Qué es una buena noticia? No es como cuando yo llegué a mi casa: mamita, he aprobado el examen para la universidad. Esa no era una buena noticia. No era una buena noticia. Porque esa noticia no tenía ninguna trascendencia. Era comentarle a mi padre que tenía un logro, que mi padre se alegren. Y muchos hermanos, muchos en este mundo han escuchado el evangelio de Cristo y han pensado que simplemente son unas buenas nuevas o buenas noticias. Una simple buena noticia. Les cuento que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. ¡Qué bueno! Cristo lo crucificaron en vez de vos. ¡Qué bueno! No son buenas nuevas. Son buenas noticias de parte de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ese día, vuelvo al relato de lo que les estaba diciendo de Génesis 3. Ese día que le dice a la serpiente antigua, a Satanás, al diablo: te arrastrarás sobre tu pecho y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo el Padre en ese momento por haber derrotado al hombre y a la mujer en el huerto de Edén? Le estaba diciendo: bueno, desde hoy te alimentarás de lo que hace el hombre. Porque al hombre le dijo: polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe que el diablo se alimenta de todo lo que es pecado? Se alimenta de todo lo que es mentira y es engaño. ¿Y sabe por qué el diablo se siente feliz? Porque a través de eso ha sojuzgado a los hombres y a las mujeres. Ha sojuzgado a aquellos que desobedecen lo que Dios dio como buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Que alguien tenía que pagar un precio para que nosotros volvamos a ser de Dios, podamos ser aceptados hacia Dios. Pero ¿qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo el diablo? El diablo comenzó a decir, como a Jesús se atrevió en Mateo capítulo 4, verso 4, donde le dice: si tú postrado me adorares, todos los reinos y su gloria te lo daré a ti, porque a mí me ha sido entregado. Hermanos, ¿usted qué cree? ¿Que los éxitos de esta tierra son simplemente el esfuerzo de un ser humano? No, hermanos. La mayoría de los hombres que se han convertido a Cristo, porque muchos se han convertido a Cristo, recién han entendido lo que es el evangelio, la buena noticia de parte de Dios para él, para salvarse. Porque Dios está preocupado no solo que tú seas un testimonio en esta tierra, sino que pases la eternidad con Dios. Mientras el diablo no solo está preocupado de que tengas éxito o tengas derrota aquí en la tierra, sino porque tu alma se vaya con él siempre al castigo eterno. Porque el diablo sabe mejor que vos que él ya ha sido condenado. El diablo sabe que va a ir al lago de fuego y que va a arder día y noche por los siglos de los siglos. Pero él no se quiere ir solo, quiere llevarse a la mayor cantidad de gente. Pero el pensamiento del Señor es que quiere que todos los hombres se salven, que ninguno se pierda. Porque el día que se pierda uno, se perdió para siempre. Saben que no estamos jugando a ser cristianitos, no estamos jugando a estar en una iglesia, aplaudir y cantar, o aprender a orar o a leer la Biblia. Tenemos que entender qué es el evangelio, la buena noticia de parte de Dios para los humanos. Sabes que tú no has cambiado de religión, no has salido de católico a cristiano, no, eso es una mentira. Es salir de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Es salir de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Hechos capítulo 26. Nosotros no hemos entendido el evangelio. Por eso el evangelio para nosotros no tiene importancia. Si tuviera importancia para ti, tú vivirías el evangelio todos los días. Vivirías de la buena noticia de Dios que dijo: vengo, te es necesario nacer de nuevo. Te
Tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6. No estamos jugando. ¿Saben qué está pasando en este último tiempo? La gente piensa que, ay, si voy bien, no voy, sí, ay, ¿qué importa? No he podido. Es tu vida. Es lo que Dios te ha entregado, esa buena noticia, y tú eres el único que la debes guardar con temor y con temblor. ¿Cómo es con temor? En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ¿cómo vas a guardar? Pensando en lo que estás haciendo. Pensá en lo que estás pasando. Una noche de placer puede ser tu sentencia de muerte. Un hurto, un robar puede ser tu sentencia para la eternidad. Cristo te ha cambiado. Cristo ha dado esa buena noticia para que tú te pares y ahora tú lo enfrentes como debería haberlo enfrentado Adán y Eva. ¿Y sabes cómo le va a ganar? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú tienes que tomar esa decisión. El que está a tu lado, sea tu marido, sea tu compañero, sea lo que sea, tu hijo, tu hija, tu esposa, lo que sea, no te salva. Él no te ayuda. Es Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces el Señor tiene que probar en tu cuerpo para que aprendas a ser fiel y leal de verdad. Fiel y leal de verdad. Muchas personas dicen, ay, ¿por qué los cristianos se enferman? Todos se enferman. ¿Y saben por qué? Porque vivimos en un mundo caótico. La buena noticia no es la buena noticia que trajo Jesús, lo agarró y dijo, bueno, ahora les traigo la buena noticia, los voy a sanar y nunca más se van a enfermar. ¿Qué le dijo esa mujer? Mujer, vete, tus pecados son perdonados, pero no peques más. A otro le dijo, no peques para que no te venga peor cosa. Entiendan, el evangelio no es grupitos de cristianos, grupitos de mormones, grupitos de católicos. No, es la realidad. Dios y tú y Dios es la única. O estás con Él o estás contra Él. No, pero yo no me peleo con Dios. El que va en contra del evangelio, en contra de Dios va. Porque el evangelio es de Jesucristo. Mire lo que dice. Predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15. Diciendo, mire, esto es lo que a mí me impactó. Leía y decía, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire qué hermoso. Cuando le dijo a Satanás, vendrá el que te pise la cabeza. En la traducción del hebreo, vendrá el Mesías, vendrá el prometido, vendrá el ungido, vendrá Jesucristo. Y ahí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo era la buena noticia? Ahora está pasando lo que mi padre dijo allá. Está cumpliendo. Hoy estoy aquí. Hoy se ha cumplido este tiempo. Y el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Oye, ¿para qué se acerca pues el reino de Dios? Marcos, entra. Pero entra. Gretel, entra. Miguel, entra. Para eso se ha acercado el reino de Dios. No se ha acercado el reino de Dios para que aparezcamos los más lindos cristianos. Vamos a cantar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No sacamos nada con eso. Es payasada. Cuando busques y adores a Dios, hazlo en espíritu y de verdad. Si no, no hagas teatro. ¿Saben? La gente piensa que somos unos locos. Pero cuando hacemos de verdad, somos cuerdos para el Señor. ¿Por qué vas tanto a esa iglesia?
Porque Dios me dijo que me congregara. Porque Dios dijo que allí recibiré palabra. Allí el Señor hablará a mi vida. Allí el Señor con mis hermanos se manifestará. Porque Él dijo que se va a reunir con los que estén 2 o 3 en su nombre. Hermano, el culto se ha convertido en una reunión de que es una posibilidad ir o no ir. Creed en el Evangelio, dice. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué podía decir Jesús en ese momento? El tiempo ha llegado. Imagínense que si yo soy Jesús, el tiempo ha llegado. Arrepiéntanse y crean en mí. No dijo eso. Dijo, crean en el Evangelio. Crean en las buenas noticias de Dios para los humanos. ¿Cómo esperaba la gente? Pero qué triste es a veces leer la Biblia. En el Evangelio de Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen, a los que aceptan a Jesucristo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, todos dicen, ay, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Otra mentira como en el huerto. Todos somos hijos de Dios. Mentira, la Biblia dice que solamente las personas que creen en el nombre de Jesús y que lo reciben tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ha escuchado usted a la gente? Se murió fulano, se murió el otro, se murió perengano, se murió un presidente, se murió un mendigo. Ya están en el cielo. Ya llegaron al cielo. ¿Cómo vivimos en una eterna mentira? Ya está en el cielo. Es como en una figura que vi. Una chica se arrodilla, su padre lo han enterrado y él está llorando y dice, descansa en paz. ¿Qué va a descansar en paz si él nunca tuvo a Cristo? Está directo en el infierno. Sus huesos están en esta tierra, pero él está abajo. Ya perdió para siempre. El Evangelio del Señor no se trata de tener una iglesia pomposa, bonita, llena de gente que griten y canten. Es de personas que han sido salvas, que han creído en la buena noticia de Dios para los hombres. Sabes que si tú eres un pecador, si tú eres un drogadicto, si tú eres un borracho, no vas a entrar al cielo, dice, pero te vengo a dar una buena noticia de parte de Dios para ti, humano. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y si crees, tú y tu casa se salvarán. Ese es el Evangelio que predica el Señor. Ese es el Evangelio que Dios ha traído. No es aquí, ay, si quiero toco, si no quiero no toco. Ay, si quiero voy, si quiero no oro, oro. Es una relación con un Dios que te hace nacer de nuevo. Es tan tremendo cuando uno se enfoca y dice, ¿qué es el Evangelio? Y ahora ustedes han escuchado, ¿qué es usted? Yo soy evangelista. ¿Usted es evangelista? ¿Usted es una buena noticia de parte de Dios? A veces hablamos cosas maravillosas que no entendemos. Pero dígame si usted es un evangelista. Es que yo leo los evangelios. Ay, Dios santo. Mi esposa, si no ha creído en el Evangelio, por más que sea mi esposa, se va a ir enterita al infierno. Y por más que yo sea un predicador, que sea un hombre de Dios, y no he creído en el Evangelio, con todo eso me voy a ir ahí abajo a arder y a recordar. Yo sabía la Biblia, yo enseñaba la Biblia, yo decía la Biblia, yo he visto milagros tuyos, yo he visto esto, Señor, pero no había creído en tu Evangelio. Y ahí los demonios se reirán y los demonios darán vueltas a mi alrededor, haciéndome, atormentándome. Pues ahí está el cristianito, ahí está pues el que decía aleluya en la iglesia, aquel que se iba a dormir a su iglesia. ¿Por qué? Porque no podía soportar el Evangelio de Cristo. Hermano, aquí estamos jugando. ¿Sabes qué? Ser creyente es cuestión de vida o muerte. No hay juego aquí. No hay. ¿Usted qué cree que los hermanos Ujieres se van a salvar porque sirven? Servir es un acto de gratitud a Dios
pero nada más que un servicio. Eso no salva. Eso no salva. Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Jesús comenzó a hablarles y decir: mire, las buenas noticias han llegado. Hay perdón para el que se arrepiente. Hay perdón para aquel que está andando mal. Mucha gente agarra y dice: ay, ustedes los cristianos tienen fobia con los homosexuales. ¿Por qué hablan mentiras? Si la buena noticia es que Dios murió por ellos. ¿Y para qué? Para que si él cree, saldrá de eso y será libre y será mejor que otros. Que un borracho. Para ese borracho vino la salvación también. Vino el evangelio, la buena noticia de parte de Dios. El día que yo entré por primera vez y escuché la palabra de Dios, el evangelio, en mis 14 años, entré con todo cargado en mi vida, siendo un perverso, siendo un jefe de pandilla, un borracho, un hombre contrario, que no obedecía ni a sus padres. 14 años. Aprendí a tomar desde mis 13. Era un sinvergüenza. Pero esa noche que entré, llamado por un bendito hombre que utilizó Dios, bendito muchacho que obedeció antes al evangelio, un muchacho que con todo el miedo que me tenía por lo que era tan peleador, se acercó y me dijo: Alex, ¿quieres escuchar la palabra de Dios? Fue suficiente esas palabras para que yo entrara a ese lugar. Y después de experimentar el perdón de Dios, porque le dije: perdóname mis pecados, perdóname, creo en ti, salí cambiado, salí con vida nueva. Pero después hay que mantenerla. Hay que ser una persona constante, perseverante. Ya no voy a la congre porque ya no tengo tiempo. Me ha bendecido tanto Dios que ya no tengo tiempo para ir. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Que cuando el Señor venga y comiencen a levantarse las personas, el Señor te va a decir: no tuviste tiempo, ahora no hay tiempo para que te vayas. Yo recuerdo que una hermana que había recibido con todo su corazón al Señor, y una mujer perseverante, constante, pero tenía problemas de lo que se llama la carne, las cosas humanas, que todavía seguía con esos gustos de las cosas. No estoy hablando de vicios y cosas, sino que era una mujer peleadora. Era una mujer que le gustaban las cosas de este mundo. Es terrible. Y de pronto viene y me dice: pastor, quiero contarte algo. Anoche he soñado algo muy terrible. Y le digo: ¿qué? Y nos sentamos. Y me dice: ¿sabes qué? Estábamos en la calle, estábamos caminando, y de pronto la gente se empezaba a levantar y se iba para el cielo así, y comenzaron a partir hacia arriba. Yo me acordé de que era lo que Dios había prometido, que se los va a llevar antes de que venga la gran prueba sobre la tierra, la gran tribulación, el gobierno del anticristo. Y la gente se estaba yendo, era el arrebatamiento, y se iban, y se iban, y se iban. Y entonces de pronto yo me miré y no podía levantarme, no podía subir. Y de pronto que te vi, te fuiste, se fueron. Y yo desesperada, no sabía qué hacer, pastor. Entonces, ¿sabes qué? Agarré y comencé a correr, y vi una especie de escombros, así como un montecito, y me subí eso y salté pensando que así me podía levantar, y volví a caer, y volví a correr otra vuelta y saltaba y así. Y escuché la voz de Dios: suelta esas bolsas. Y yo no sabía que tenía bolsas, y miré hacia mis manos y estaba agarrando unas bolsas como de mercado estaba agarrando. Y el Señor me decía: suéltalas para que subas.
Y yo no quería soltar, hasta que de pronto hizo caso, lo solté. Y cuando cayeron al piso y yo me empecé a levantar, vi que se partieron esas bolsas y salió mucha carne. ¿Sabes qué? La carnalidad es aquello que es humano. Lo que hace es lo común como cualquier otra persona. Y sabes que lo que se hace en común es pecado delante de Dios. Hermanos, no estamos jugando. Está tan cerca la venida también del Señor. El Señor no nos va a dejar, nos va a llevar. Pero ¿cómo nos va a llevar? Para Él todo es posible. Pero Él es justo, es correcto. Se pueden imaginar, el Señor no predicó el evangelio, no predicó las buenas noticias de parte de Dios hasta que se paró ante Juan el Bautista. Juan el Bautista era el profeta que decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Él predicaba eso. Y entonces aparece Jesús, casi cumpliendo 30 años, se acerca a donde él y le mira y se mete en el agua. Jesús comienza a caminar en el agua y Juan está ahí y le dice: ¿cómo puedes tú venir a mí? Yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: cumplamos toda justicia. ¿Cuál era toda justicia? Jesús no necesitaba bautizarse, era santo. Jesús no necesitaba, no tenía pecado. Jesús no había nacido de pecado, había nacido por la obra del Espíritu Santo de Dios. Era santo, sin mancha, sin nada. Mientras nosotros necesitamos bautizarnos para nacer de nuevo. Eso es lo que ha puesto como justicia Dios. Dice: las buenas nuevas es, ¿sabes qué? El día que tú te metas en unas aguas, el día que tú creas y te bautices, y cuando entres esas aguas, nacerás de nuevo. Tus pecados serán sepultados y tú saldrás y serás nueva persona. Esa es la buena noticia de parte de Dios, la salida que Dios nos ha dado. Jesús murió en la cruz, ahora ya está consumado todo. Y cuando tú le pides perdón, dice que Él te perdona y echa a lo profundo del mar todos tus pecados y nunca más se acuerda de ellos. Esas son las buenas noticias de parte de Dios. ¿Y qué más dice? Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Imagínese. Estas mujeres, ¿por qué lo seguían al Señor? ¿Usted cree que lo seguían porque, ay, el Señor nos va a bendecir, ay, el Señor nos va a dar casa, el Señor nos va a dar bendición? No, lo seguían porque habían experimentado el verdadero evangelio. Cuando una persona entra en el reino de Dios, o sea, recibe el evangelio, que son las buenas noticias de Dios para los hombres, para los humanos, cambia todo. Desaparece todas las cosas de esta tierra. Nada tiene valor ni importancia. Todo es secundario. Primero es Dios. La voz de Dios es la primera que escuchas. La voz de Dios es la que obedeces. Haces lo que Dios dice y te apartas del mal. Pero cuando uno no se convierte, pero cuando uno no ha entendido del evangelio, tiene un pie en la iglesia y un pie afuera. El viernes, como yo, cuando no estaba convertido, el viernes estaba en la cantina y el domingo estaba en la iglesia, endemoniado, lleno de barbaridades. ¿Y sabes qué hacía? Hacía lo que muchos hacen. Llegaba a la iglesia y yo escuchaba lo que predicaba el pastor y yo me ponía a llorar y decía: ¿por qué te fallo? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué soy tan sinvergüenza? ¿Por qué hago lo que sé que no debo hacer? Y le pedía perdón. Y salía de esa iglesia perdonado. Pero el siguiente viernes estaba entornillado en una cantina,
bebiendo hasta que termine los 2 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era necesario nacer de nuevo. Era necesario que el evangelio se vuelva parte de mi vida, sea una vivencia real. Y aquí dice que estas mujeres, se puede imaginar, viéndola a María Magdalena, ahí caminando una mujer. Muchos dicen que era una prostituta. La Biblia no habla si es una prostituta o no. Menciona a otra mujer y la relacionan con ella. ¿Pueden darse cuenta cuán aberrante es esta vida? ¿Cuán terrible es? Y el diablo tiene sus ministros. El diablo tiene sus instrumentos también. Y ese famoso Dan Brown, ese escritor Dan Brown, que escribió el Código Da Vinci. Qué terrible, ¿no? El Código Da Vinci. En otras palabras, que Da Vinci, Leonardo da Vinci, el pintor, el inventor de tantas cosas, había plasmado la última cena. La última cena, que fue el único dibujo que en esa época se hizo de la última cena. Pero él había escrito con un código. ¿Qué código pasó? ¿Usted alguna vez ha visto el código Morse? Punto, raya, punto, punto. Es un código, pero que tiene un significado. Entonces le llaman código, que con imágenes y con figuras da a entender el mensaje codificado. ¿Y sabe qué hicieron? Usted comienza a mirar el cuadro verdadero y real de Dan Brown, que tiene tanta... ves a Jesucristo sentado en una mesa con los 12. Está sentado y en su lado derecho está el que dicen que era su discípulo amado. Pero si tú acercas la vista y comienzas a mirar, es una mujer, no es un hombre. ¿Y quién es esa mujer? Dan Brown dice María Magdalena. Porque María Magdalena es el cáliz de ese tiempo. El cáliz por el cual han peleado los cruzados, han peleado la Iglesia Católica enterita por tener ese recipiente. El cáliz. ¿Han visto alguna vez en los oficios de la Iglesia Católica que tiene un cáliz? Y dicen que en la última cena había un cáliz, pero la Biblia dice que tomó una copa el Señor, no un cáliz. Y Dan Brown lo tuerce todo y agarra y dice, no había un cáliz como no se ve ahí. Por eso no pintó Leonardo da Vinci, sino que el cáliz era María de Magdala. ¿Y por qué era María de Magdala? Porque María de Magdala fue la mujer de Jesús, era su esposa, se casó con ella. ¿Qué? Sí, ¿y sabes cómo era el recipiente? Ella era el recipiente, porque como tenía en ella, en su vientre, dejó su descendencia, los hijos de Jesús. ¿Y quiénes apoyaron eso? ¿Quiénes fueron todos esos que tramaron esa barbaridad? Que dice que están protegiendo a la descendencia de Jesús por todo lado. El priorato de Sión. Y uno dice, pero ¿cómo el priorato de Sión? Si Sión es el del pueblo de Dios. Sí, los primeros masones que eran judíos torcieron las cosas de Dios, torcieron las escrituras, torcieron todo para creer en esas fábulas, en esas cosas que está destruyendo al mundo. Entonces, hermano, el evangelio, el principio del evangelio es Jesucristo. Y si tú no tienes a Jesucristo, no tienes nada. Ah, no, pero yo sé de Jesús, tengo aquí colgado un crucifijo aquí. No, esa cruz nunca te va a salvar. Jesucristo no está en la cruz. Jesucristo murió, pero resucitó y está vivo. Y por eso da vida al que se acerca a Jesucristo. Hermanos, estas mujeres lo seguían al Señor porque de María de Magdala 7 demonios sacaron. Y esa mujer comenzó a andar, ya no tenía esa influencia espiritual, ya no tenía eso, solo seguía al Señor y estaba agradecida en Dios y seguía con Dios. ¿Sabe que cuántos cristianos
agarran y dicen: pero pastor, ¿cómo puede ser posible? Yo me he convertido. ¿Cómo puede habitar demonios en mi cuerpo? ¿Cómo, si el Espíritu Santo de Dios está en mí? Pregúntele a ver a Dios. Hermano, después que yo me perdí, 17 años de mi vida me perdí después de recibir a Jesús. Me perdí, me extravié, como dice, fue una oveja perdida. Mentira. Yo fui un hijo pródigo. Yo decidí apartarme por el pecado y todo, me aparté. 17 años de mi vida. 17 años perdidos para siempre. Por eso no tengo contentamiento en mi juventud. En mi juventud yo he hecho todo lo que hacen los mundanos, todo lo que hace cualquiera. He bebido, he fornicado, he sido borracho, he hecho todas las perversidades que usted se puede imaginar. He sido idólatra, pagano. Iba a sacar piedras o urcupiña para decir que tenga plata para que me bendiga Dios. Imagínese las atrocidades que he hecho. Pero un día mi esposa se encontró con su amigo de años y le habló y le dijo: Dios me ha cambiado, Dios ha transformado mi vida y me ha pasado esto. Y le comenzó a contar su testimonio. Y ese es su amigo, es el pastor Ricardo Claure. Y él tenía cultos en el Cine La Paz. Y le dijo a mi esposa: Eunice, tienes que conocer al Señor. ¿Y cómo estás? Ya estoy casada. Ya tengo más de 2 años, casi 3 de casada. Ven al cine. Ven. Y fue mi esposa ese día. Él me dijo: Alejandro, me he encontrado con mi amigo. ¿Y sabes qué le había pasado? Esto. Yo de pronto la escuché. No sé por qué la escuché, si yo aborrecía todo eso ya. Me había vuelto contrario hacia lo que Dios me había hecho. Y le comencé a escuchar y le escuchaba, pero nada se movía en mi corazón. Y ella, que tenía miedo, me tenía terror, mi mujer, me dijo: nos ha invitado el domingo, era un viernes, me acuerdo, era un viernes, y el domingo nos ha invitado al cine, vamos. El día domingo, como nunca, 7 de la mañana me desperté. Oye, ¿sabe cómo era? Como si alguien me llamara: ve, las buenas noticias de parte del Señor Jesús. Y tenía desesperación en mi corazón. Estaba inquieto, no me entendía ni yo mismo. Y le digo a mi esposa: oye, despertate. Es una vergüenza que llegues a un lugar fuera del horario que te han invitado. ¿Cómo vamos a llegar tarde? Y mi esposa me mira como loca. Imagínese que este loco esté hablando así. Y me dice: sí, nos cambiamos y fuimos corriendo. Y cuando llegamos allá, ¿sabe cómo fue mi reacción? Entré con mi esposa así. Aquí nomás nos sentaremos en la última fila, aquí. Así, con mi cara, como está viendo así. Aquí nos sentaremos. Entra, así. Se sentó y yo me senté a la punta de banca. Y comencé a escuchar lo que cantaba. Y empezó mi memoria a moverse un poquito. Qué bonito. Y de pronto siéntense y entra un muchacho. Era un muchacho porque era menor que yo, casi de unos 7 años o más. 6 o 7, ¿no? Entra, hermano. Yo en ese tiempo que tenía casi 30. Sí, entra el muchachito, bonito, su barbita. Se para y comienza a predicar la palabra de Dios. Y hoy atrás, enfurecido, rabioso como perro, botaba la basa de rabia y decía en mi interior: así,
así como me ven. Dije, y la miré con rabia a mi esposa. Claro, esta le he ido a contar a ese para que diga mi vida en colores allá adelante, porque todo lo que él hablaba era mi realidad. Todo era, eres esto, eres un borracho, no tienes comprensión a tu esposa, tú le engañas, tú haces esto, tú haces ese otro, y pum, pum, era como puñetes a mi corazón. Y yo decía, ¿y cómo sabe este? ¿Cómo puede hablar así? Claro, ella le ha contado, por eso me ha dicho que venga, pues. Estaba tan furioso, hermano, y dije dentro de mí, a la salida lo espero, le voy a dar su escarmiento. Va a ver lo que es Alejandro Villegas. Y agarré y me quise pararme del asiento y no podía. Era como si alguien me agarrara. No podía. Entonces, ¿qué le iba a decir a mi mujer? Ay, ¿sabes que no puedo pararme? No. Ahí estaba. Y seguía como perro rabioso, y de pronto comencé a prestar más atención y comencé a escuchar el Evangelio. El Evangelio verdadero, la buena noticia de parte de Dios para mí, para los humanos. Era Dios hablándome, eres así, así, pero yo he pagado el precio y te voy a perdonar. Mi sangre derramado para limpiarte todas esas cochinadas que hiciste, y te perdonaré y tú serás otra persona y todo. Y eso pasó en mi corazón. Yo comencé a recibir eso en mi corazón, y cuando de pronto agarro y pongo mi mano en mi cara, y estaba llorando y ya no pude más y me quebré en llanto, lloraba como un niño. Ya no me importaba nada ni nadie. Era Dios hablando en mi corazón. Y de pronto termina y el pastor de guerra dice: ¿alguien quiere recibir a Jesucristo? Venga aquí adelante. Y los que se hayan apartado, reconcíliense con Dios. Corriendo, yo estaba en primera fila. Y lloraba y lloraba y lloraba. Pero todavía mi naturaleza perversa estaba. Cuando de pronto, cuando yo estaba así llorando y todo, alguien me empuja. Antes el que me empujaba ya sabía lo que le iba a hacer. Era terrible de atroz mi vida. Hermanos, un día estaba caminando con mi padre. Estábamos caminando y un joven, bueno, mayor que yo, al pasarle con su codo le golpeó a mi papá. Y ya, pues en tierra ya lo hubieras visto cómo lo pateaba yo. Solo porque lo golpeó a mi papá. Era un hombre demasiado violento, era un hombre sin escrúpulos, era un hombre sin amor al prójimo, no tenía nada en mi vida. Y entonces estaba parado así y alguien me empuja, me hace así, y me doy la vuelta así, todavía llorando y así. Y era mi esposa que estaba llorando, no sé si por mí o por ella, pero estaba ahí en mi detrás. Y ahí comencé a llorar y a llorar y a llorar, y me reconcilié con el Señor y no quería hablar con nadie, Me di la vuelta y mi esposa me agarra, se queda todavía un ratito ahí, yo me voy caminando y el pastor baja, el pastor Ricardo, y se acerca a mí y le dice: ¿ese es tu esposo? Sí, ese es mi esposo. Va a predicar él va a predicar, él vio lo que iba a pasar después. ¿Saben qué, hermano? ¿Cuántos de ustedes podrán ser instrumentos de Dios? ¿Cuántos de ustedes podrán dejar de ser para que Dios sean ustedes para los demás? ¿Por qué no podemos pagar un precio para ser instrumentos de Dios? ¿Por qué somos solo unos asistentes a una congregación que nos sentimos conforme de esto? Se están perdiendo millones de personas que pasarán la eternidad en el infierno y gritarán y chillarán y no habrá salida. Ya no habrá buenas noticias de parte de Dios para ellos. Se acabó. Porque la Biblia dice que está establecido, Hebreos 9:37, que para todos los hombres, que una vez que mueran, juicio. Se acabó. Se acabó. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero pastor, yo hace tiempo que recibí a Jesús. Sí, pero si estás caminando mal, necesitas arrepentirte hoy día, porque esa buena noticia, cuidado, se convierte en mala en ti
cuando Él venga a buscarnos. Dios quiere un pueblo santo para Él, un pueblo que lo honre, un pueblo que sea un testimonio, que cuando te vean en la calle sean como con Pedro. A este, su forma de hablar delata que es uno de ellos. La gente cuando te vea en algún lugar dice: oye, tú te pareces a esos, eres cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque eres honesto, porque eres diferente. Hay una diferencia cuando nacemos de verdad. Pero es que, pastor, no he tenido fuerza. El que era débil, diga: fuerte soy. Y por eso he venido a compartirles que el Evangelio no es simplemente unas palabras de buenas noticias o buenas nuevas. No, son buenas noticias de parte de Dios a los humanos. Y voy a terminar con este Salmo 68, versículo 11. Salmo 68, versículo 11. Y esto debería suceder en esta iglesia, en esta congregación. Y esto debería suceder en ti, en mí, en cada uno de ustedes. Esto debería suceder. ¿Qué dice? Salmo 68, 11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de los que llevaban las buenas nuevas. ¿Qué tienes que llevar tú? Las buenas nuevas. Y yo me encontraba con mis amigos después de lo que Dios había hecho. Y me encontraba con un amigo: Alex, me han contado, Alex, no te puedo creer. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo estás? ¿No? Compañeros de colegio, compañeros de cuartel, compañeros de barrio, compañeros de las farras, compañeros de todos, de todas las barbaridades que hacía. Ahí estaban: Alex, me han contado. Dice que eres pastor. Si tú te has convertido, hasta el diablo se puede convertir, me decían. Y agarran y me dicen: ¿no te acuerdas, Alex, lo que hacías? Tú eras así. Ya no les alcanzaba la mano para decir lo que era. Y yo agachaba mi cabeza, porque era verdad todo lo que ellos decían. Y al terminar me decía: perdón que te haya dicho esas cosas. Y le decía: no, todo lo que has dicho es verdad, yo era así, pero has dicho una palabra simplemente. Era. ¿Sabes qué? Cristo me ha perdonado, me ha limpiado y me ha dado una nueva oportunidad para que yo predique su palabra. He sido perdonado, he recibido las buenas noticias de parte de Dios para mí. No estaba desechado, no iba a morir así. No iba a ser un alcohólico más, no iba a ser un pendenciero más, no iba a ser un ladrón más, no iba a ser un engañador, no iba a ser un hombre divorciado, no iba a ser un mal padre, iba a tener una oportunidad. Y Dios me la dio. Y eso es lo que Dios te está dando hoy día. Eso es lo que Dios te está hablando. Dios no solo quiere cambiarte el corazón, quiere cambiar hasta tu alrededor. Quiere que seas una bendición. Y todo lo que hagas prospere, pero prospere bien, no mal. Y que tú seas un reflejo del amor de Dios. Puedes creer, muchos cristianos dicen: el Señor me ha dado un negocio, y en ese negocio tú engañas. El Señor me ha dado una oficina, tengo empleados, pero ni siquiera les pagas su salario a tiempo. Son tus esclavos. Aún desprecias a tus propios hermanos, tu propia familia. Haces acepción de personas. Y Cristo no trajo esas buenas noticias así. Y tú, ya basta. Sea un hombre y una mujer que represente como hijo a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. No es que estamos, somos los cristianos de paraíso de fe. Es un título, es una personería nada más. Lo que tiene que valer, que tú seas un hijo o una hija de Dios, y que seas un vaso de honra y no de deshonra. Amén. Dios quiere que te conviertas de todo tu corazón,
no a medias. Cierre sus ojitos, agache su rostro, vamos a orar. Creo que en este día es la oportunidad tuya. Es la oportunidad de que agarrar y escuchar esas buenas noticias de parte de Dios para ti. Y creer en ese Jesús que murió en la cruz, que derramó su sangre para que te limpie sus pecados y para que te haga nacer de nuevo. Y para que tú tengas vida en esta tierra y hagas bienes y ya no males. Si te pierdes, ya no hay otro igual a ti. Ya no hay otro igual que tú. Se va a perder para la eternidad. Habrán otras personas con tu propio nombre, pero no habrán con la originalidad que tú eres. Tú eres único para Dios. Él dice que te ha formado en el vientre de tu madre cuando eras un embrión. Lo que la gente dice un feto, habla de como un producto. No, tú ya eras un ser vivo y te entretejió. Y dice que sus ojos te vieron cuando eras embrión. Dios no te mandó a esta tierra para que tú fueras así, sino para que gozaras sin pecar, sin hacer daño, para que tú hagas bien a los demás, para que vean que la mano de Dios está extendida, que tú eres un instrumento. Eres único, eres original, pero sé original para Dios. Tus palabras son las palabras que Dios va a poner. Padre, gracias por esas buenas noticias. Gracias porque tenemos la oportunidad de ser perdonados. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ser salvos. Gracias, Señor, porque podemos ir a la vida eterna contigo. Gracias porque nos puedes salvar del infierno, que es más real que esta tierra. Gracias porque tú quieres entrar a nuestra casa. Gracias porque tú quieres mostrar a través de uno de nosotros de que sí es cierto tu reino. Señor, hasta aquí hemos caminado. Hemos hecho tantas cosas malas, Dios, pero hay tu perdón. Hay tu perdón. Y aquí está cada uno de ellos, que pueden decirte claramente lo que piensan, lo que sienten y lo que necesitan. Señor, tú has muerto por cada uno de nosotros. Por cada uno. Y tu reino no consiste en comida y bebida y eso. Esas cosas vienen como añadidura. Señor, yo te pido por cada uno de ellos y de ellas. Señor, yo conozco que tu reino es real, que tú puedes transformar las vidas, que puedes cambiarlas, que lo que está perdido lo puedes transformar para que sea lleno de bendición. Que las personas que están enfermas, Señor, del alma sean sanadas hoy día. Que las personas que tienen problemas en su cuerpo, muéstrales una señal de que tu reino es real, Señor, de que tu reino es real, de que para Dios no hay nada imposible, que puedes poner tu mano en esa jovencita y sanarla, que puedes poner tu mano en ese joven y puedes transformarlo de lo que habla la gente diciendo que es malo, que es perverso, y puedes constituirlo en algo que es tan importante, un ministro tuyo, Señor. Esos matrimonios que no son matrimonios, sino convivencias, que vuelvas a restaurar donde se vea lo bello que es el matrimonio. Esos hijos que vuelvan su amor a sus padres y de sus padres a sus hijos, porque si no herirás con maldición esta tierra. Y Señor, bendice ese vientre para que tenga hijos, para que vengan las buenas noticias y las buenas nuevas de Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Dios mío. Bendito seas para siempre.